Bueno, primero decir que el sistema educativo de México lo conduce la autoridad, lo conduce el Estado mexicano, es decir, la Secretaría de Educación desde el gobierno federal y desde los gobiernos estatales, no desde los gremios, no desde los sindicatos. ¿Cómo sería eso? Que el sistema educativo mexicano fuera conducido por gremios o por el sindicato de trabajadores o en su versión CENTE o la CENTE. No podría ser así. Y la autoridad educativa no tiene de otra más que aplicar la ley. Simple y sencillamente no tiene de otra. Una vez que, de acuerdo a la ley, haya maestros faltistas por 4 días consecutivos, se crea un supuesto. Ese supuesto es para dar de baja al maestro o al personal docente que incurra en esa falta. Pero eso no implica que ese supuesto no pueda ser recurrido o la decisión que tome la autoridad por las faltas no pueda ser impugnado por la maestra o el maestro que se sientan vulnerados en su derecho por una decisión así. ¿A qué me refiero? A que se instala un procedimiento que tiene que ver con que tiene que ver con la aplicación de la ley para determinar si la separación o el despido de quienes tuvieron más de 4 faltas o 4 faltas es suficiente para que se termine la relación laboral. Así es que yo no puedo encontrar otra respuesta más que la autoridad tiene que cumplir la ley. Y en todo caso, las personas que se sientan afectadas por la decisión de la autoridad utilicen los recursos de la ley para poder revocar esta decisión. Pero mientras tanto, no se puede estar, diría yo, utilizando la presión en la impartición de clases, en la consecución del ciclo escolar, para poder generar una negociación que yo, si se refiere al hecho de decir la revocación de la reforma educativa, eso es imposible porque es una reforma constitucional y legal vigente. Sin embargo, los maestros sí están en su derecho de impugnar este despido. ¿Sí? Están en su derecho de impugnar ese despido, de acudir ante las autoridades laborales correspondientes para poder a esas autoridades revisar el contenido, el alcance, la procedencia de la decisión de la autoridad educativa, y también es su derecho. Pero no veo yo que deba ser los paros y los paros indefinidos los que regulen la relación entre el gremio de maestros y la autoridad educativa, y menos que sean los paros los que vuelvan a los ciclos escolares rehenes de intereses gremiales o de posiciones políticas, inclusive de posiciones políticas que yo veo pueden estar inclusive enlazadas con fines político-personales. O sea, no hay que descartar que en las acciones del magisterio, de los gremios, también puede haber razones político-personales, electorales, porque se mueven así los gremios desafortunadamente. Si solo fueran intereses y contenidos de relaciones laborales entre el Estado en sus niveles federal y estatal y las gentes del sistema docente mexicano, habría que darles, como debe de darse, toda la amplitud en la discusión. Pero aquí yo no descarto, casi puedo ver que detrás de estos paros, detrás de estas acciones de presión, también hay intereses político-personales, electorales,
de la coyuntura que estamos viviendo, que es una coyuntura electoral. Ahora yo quiero preguntar sobre el tema de la iniciativa presidencial del matrimonio igualitario. Ha habido varios señalamientos ya de que es un tema de oportunismo electoral, presentado de esta forma a unas cuantas, escasas 2 semanas, días de la elección, justo cuando se ha venido postergando por parte del Partido Revolución Institucional el tema de la anticorrupción también. Ya nos comentaba usted en la semana que sí es un tema, una victoria moral de la izquierda, decía usted en la semana, este tema del matrimonio igualitario, pero este tipo de señalamientos van en aumento en un momento en el que la popularidad del presidente está en sus niveles históricos más bajos, en que el PRI en varios estados no le está yendo muy bien, vemos que la está yendo muy difícil, y entonces de repente viene esto como para querer simpatizar. Algunos leen esta iniciativa como querer simpatizar incluso con la izquierda. ¿Qué opinión le merece? Bueno, sí, desde luego que haya la presentación de esta iniciativa en un periodo de receso, días previos a una jornada electoral, sin duda que provoca las sospechas sobre estas suposiciones que han empezado a instalarse. O sea, en la política no hay ingenuidades, ni hay acciones de ocurrencias. Sí las llega a ver, pero no las veo de parte del gobierno federal, menos del titular del Ejecutivo. Eso también hay que decirlo. Pero para nosotros lo importante es el profundo significado de esta propuesta. Porque estoy claro que no es un asunto resuelto, que es un tema que se va a debatir. Si el presidente Peña apostó a más popularidad por la presentación de esta iniciativa, bueno, yo no sé qué le provoque, si más popularidad o afectar su popularidad, ¿sí? Eso también hay que decirlo. Sí es de los temas que hay que conducirlos con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, porque son de los que pueden dividir al país. Yo digo que sí. No veo yo a una sociedad mexicana atada a prejuicios, sino veo una sociedad mexicana que puede abordar los temas que sean necesarios con madurez. Hoy estamos viendo que está en curso el debate sobre la regulación de la cannabis, ¿sí? Hablan otros del tema de la amapola, cerrado ya por el secretario de Salud, como un asunto a cursar, pero están abordándose temas muy importantes. Quiero ver estoy viendo a un presidente Peña liberal. Estoy viendo que presentó una iniciativa de cannabis de alcances que nadie esperaba. Que deliberadamente está mocha, sí, porque no resuelve el tema de la producción, ¿sí? Pero que avanza demasiado también, hay que reconocerlo. Y que ahora nos deja sorprendidos con esta propuesta, lo mismo. Pero que eso no es un asunto resuelto, Y a mí me provoca, más que el tiempo, la actitud de los líderes parlamentarios del PRI en senadores y diputados, que cuando se les pregunta su opinión, mantienen reservas sobre apoyar o no la propuesta y hablan de entrar a un debate. O sea, no es el comportamiento parlamentario de las bancadas del partido en el poder que se suman plenamente a la propuesta presidencial. Pero repito, es de profundo significado, hay que saber conducir el debate, no nos extrañemos que la Iglesia tenga esa posición, pero tampoco nos espantemos, Los políticos que formamos parte de los órganos del Estado debemos estar acostumbrados a sortear este tipo de condiciones. Desde los púlpitos ya no se puede llamar a insurrecciones, ya está fuera de época. No estamos en el siglo XIX, ni estamos en la época de los cristeros, ¿sí? Podemos abordar los temas más atrevidos en nuestra sociedad y resolverlos con la mayor madurez. Eso es lo que yo pienso y por eso celebramos la presentación. Y en la izquierda somos a veces muy poco previsores de lo popular o lo impopular, que va a ser muy impopular. Bueno, nos atrevemos a debatir cosas impopulares y a defenderlas,
aunque al gallo no le guste. ¿Sí? Senador, Así, sí. en el tema de los maestros, ¿se recrudecerán? ¿Tú ves que se visualiza que se van a recrudecer el conflicto magisterial? Sí. Y si esto da como una especie de conclusión de que la reforma educativa sirvió para correr maestros. Bueno, la reforma educativa, lo que hoy se llama reforma educativa, sin duda tiene faltantes, que es la reforma al modelo educativo, ¿sí? Pero no podía haber también una reforma educativa sin que se generaran nuevas relaciones con el Sistema Nacional de Maestros, si así se puede llamar, con el personal docente, pues. Entonces, hoy la reforma educativa, aparte de otros contenidos, es la evaluación y es mejorar, asegurar que la impartición de clases sea constante, no haya interrupciones, que no haya una condición de rehén el tema del ciclo escolar para negociar no solamente intereses gremiales, sino circunstancias político-electorales. Por eso también, así como nos causa cierta suspicacia la presentación de la iniciativa presidencial días antes de la elección, también nos causa, ¿verdad?, suspicacia en la situación de los paros magisteriales a unos días de la jornada electoral del 5 de junio. Por eso a la autoridad educativa lo único que le queda es aplicar la ley, ¿sí? Y si hay un supuesto en la ley que establezca que quienes falten a impartir clases por 4 días siguientes incurren en una causa que sea su separación, que sean dados de baja o que sean despedidos, tiene que aplicarse la ley. Ustedes trabajan en una empresa privada, falten 4 veces sin causa justificada y van a ver cuál es la decisión que toma el dueño de la empresa, ¿eh? ¿Cuál es? Sí, pero aquí ¿Y cuál es el derecho que tú te creas? Bueno, tú vas a impugnar, ¿verdad?, la decisión que tome el patrón, la empresa. No, el conflicto político es la presión que se tiene desde un gremio. ¿Sí me explico? O sea, desconocer a una reforma educativa y decir que van a parar indefinidamente para que se revoque la reforma educativa, eso no es una negociación. Eso no es una negociación. ¿Sí? O sea, díganme cuál sería el procedimiento para revocar la reforma educativa si no sería la abrogación de la ley, de la reforma constitucional o de las reformas legales, o que hubiera un acuerdo del gobierno para que ya no se aplicara la misma. Digo, hay cosas que son perfectamente dables y cosas que no lo son. Y cuando una de las partes va a negociar cosas imposibles, ¿qué es lo que está haciendo? Está presionando, está chantajeando, está creando condiciones solamente de conflicto. De que puede haber un serio conflicto, lo puede haber, gallo. ¿Sí? Sí puede haber un conflicto mayor y por eso tiene que haber previsiones con el diálogo, pero la ley debe de aplicarse. Si no, ¿de qué se trata? ¿Impunidad? Juanillo. Senadores Morena, quien está presionando al gremio magisterial. Yo no veo a partidos políticos todavía ahí en la escena, sino son más bien alientos de los propios gremios para poder ser útiles en el escenario político. O sea, ¿sí me explico? Hacen acciones para ser tomados en cuenta. Toman decisiones, crean circunstancias para ser parte en ciertas definiciones. Está obligado el Estado a garantizar un proceso tranquilo, de paz, para acceder a las urnas, sí. Y hay un paro nacional de maestros en medio de las elecciones. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Negociar con ellos, ¿verdad? Crean condiciones para una negociación, pero la negociación no puede ser la revocación de la reforma educativa. No puede ser, pues. O sea, imagínense un Estado que anuncie
que acaba de negociar la revocación de la reforma educativa. ¿Cuál sería el nivel de la autoridad que haga eso? ¿Verdad? Ni al más gallo de los gallos le pudiera pasar eso. Prácticamente poner su renuncia sobre la mesa. Pues sí, ¿verdad que sí? Entonces por eso hay una litis ya en este despido que ha sido anunciado de los maestros que han faltado por 4 veces consecutivas a su labor diaria, pero también hay un derecho de los maestros a poder impugnar esa decisión. Todo trabajador que es despedido y aduce una razón injustificada de ese despido, ¿qué puede hacer? Acudir ante la autoridad laboral para ser escuchado y para revocar la decisión del patrón, en este caso, que es la autoridad educativa, y ser reinstalado en su trabajo. Entonces tú respaldas ese endurecimiento en contra de los No, yo respaldo la aplicación de la ley, no el endurecimiento. O sea, no califiquemos, es la aplicación de la ley. Es la aplicación de la ley. O sea, ¿cuál es la decisión que puede tomar la autoridad? Sí, pero no. Sí existe el supuesto de que deban ser separados los maestros, pero no hay que aplicar la ley porque si no va a haber un conflicto magisterial generalizado. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Nadie que sea responsable puede recomendar el incumplimiento de la ley. Todos debemos de recomendar el diálogo, claro que sí. No podemos dejar de hablar de no agotar el diálogo, de mantener el diálogo, de respeto a los derechos humanos, de no violencia, de no actos de fuerza contra los maestros. Lo digo para que se escuche, para que se grabe, ¿sí? Pero no podemos decir nadie de los que somos parte de un órgano del Estado mexicano de manera responsable que no se cumpla la ley. ¿En qué país vivimos? No, callo. ¿Cuál tú? Échala, mi gallo. Échala, gallo. Tú has dicho que es un paradigma esto de los matrimonios y que hay que romper todo eso, ¿no? Inclusive puedan adoptar hijos. Entonces, también hay que romper el paradigma de la pena de muerte, porque hay muchos criminales que se están pasando de listos y ahí sí no pasa nada. Entonces, también es un paradigma romper eso, y iríamos hacia ello. Bueno, a ver, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, todas se han pronunciado por reconocer los matrimonios igualitarios, o sea, las uniones, los matrimonios de personas del mismo sexo y de su derecho a la adopción, todas, en todas partes del mundo. Y en ninguna parte del mundo esas convenciones se han pronunciado porque nuevamente aparezca en las constituciones la pena de muerte como sanción. El primer derecho al humano es la vida. La vida. Entonces estamos solamente adecuándonos y en el mismo nivel de evolución de que otros países tienen, ¿sí? Este es un asunto de modernidad, no acomoda con reglas de la moral y sobre todo de la moral de ciertas religiones, pero debemos de estar nosotros aptos para reconocer que la igualdad de derechos es en este momento un reclamo y una condición que existe en todo el mundo. Lo de aplicar la pena de muerte no lo es, gallito. Pues sí, o sea, pero si se van rompiendo paradigmas, No. ya vamos a llegar a eso. No, bueno, es que es un contraparadigma sería, ¿sí? El hecho de volver a la pena de muerte. Y en un sistema punitivo como hasta hoy ha existido, no acusatorio como hoy va a ser, pues es más fácil que haya inocentes con pena de muerte
que culpables libres en la calle, ¿eh? O sea, es que ser muy cuidadoso en eso, pero es un debate, ¿eh? De verdad que también no debemos todos de pensar igual como es natural que una sociedad ocurra, ¿sí? Pero yo no veo que ya se detenga en México la aprobación de un reconocimiento de derechos. Están adelante ya varios estados de la República en esta materia y no pasa nada, ¿eh? No ha habido la descomposición familiar y social que sectores de la sociedad pueden pensar va a darse si se aprueba esta reforma constitucional ilegal. O sea, de verdad es un asunto de derechos, de libertades, por el que debemos de caminar. Y yo sí creo que la sociedad mexicana ya tiene la madurez para asumir este debate como de manera ordenada, de manera responsable. No veo que la iglesia debe ser el factor de inestabilidad. Desde los púlpitos ya no se hacen revoluciones. No estamos en la época de los cristeros, ¿sí? Y la iglesia tendrá que ser tomada en cuenta, sin duda que sí, es un factor importantísimo. Importantísimo. Pero este debate o lo conducimos bien y de manera ordenada, o va a ser de los que dividen al país en dos, también lo reconozco. Fue la Corte la que indicó el camino en ambos casos, en el de cannabis y en el de los matrimonios de apenas. Bueno, la Corte ha sido un órgano del Estado que ha sido vanguardista en el tema de derechos. Resuelve el asunto del uso lúdico para 4 amparistas, ¿sí? A partir de reconocer que es un asunto de derechos. ¿Sí me explico? Y así lo plantea y así lo reconoce y así lo resuelve. Y cuando ha habido acciones de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional las reformas hechas a constituciones locales o a leyes locales, códigos civiles, se ha pronunciado reconociendo la constitucionalidad de matrimonios entre personas del mismo sexo con el derecho a adopción basado en un reconocimiento como un asunto de derechos. Entonces la Corte ha sido un órgano vanguardista para el tema de derechos y yo veo que el titular del Ejecutivo se adecúa a esta posición de la Corte en México y es cuando presenta las 2 iniciativas, la de cannabis y esta última de la reforma constitucional, con todas las vicisitudes que aquí ya hemos hablado, ¿eh? De que bien puede ser de cálculo político porque se hace en periodo de receso y a unos días de la elección, con todo que no es un asunto resuelto, con todo que los mismos líderes parlamentarios del PRI están reservados en sus opiniones, pero de manera muy clara la izquierda se pronuncia en apoyo a esta propuesta porque han sido banderas de la izquierda. Cuando nadie pensaba que esto pudiera empezar a caminar, la izquierda lo planteó más allá del tema de popularidad o no, Gallo. Así es, ¿no? Así es. Que los conservadores exhiban su forma de pensar, que los liberales exhiban su forma de pensar, que los progresistas exhiban su forma de pensar, que todos seamos responsables frente a la opinión pública de nuestra forma de pensar. Embosados no. Embosados no. ¿Sí o no, Juanillo? Así es. Coincidiendo con el senador, los tratados internacionales de la Sí. Y yo lo reconozco, o sea, está bien. Algunos que Bueno, se tu cumplen, inquietud por lo de o sea, algunos se cumplen tratados internacionales, está bien, estamos involucrados en esa globalización. Pero la Sí, tendencia de la pena de pero muerte si es hay a que rompimiento de paradigmas de aquí a 10 o 20 años o 30 No, años. licenciado. Eso sería una involución. Nos vemos en 20 años. licenciado. ¡Ay! No, al contrario. Gallo, tú vas a estar como ya en ti ya la edad ya no pega, ¿verdad? Vas a estar igualito. Senador, sabía que el gallo es más joven. Gallo a sus 37 años se ve muy bien conservado. Su fuerte es el baile y la lambada, ¿eh? Oiga, señor, pero sí es interesante ver cómo se pueda
radicalizar la polémica, ¿no? La gente Sí. en contra se puede irse al extremo. Sí, bueno, el tema, si hablas del tema magisterial, sí. No, yo hablaba, perdón. Bueno, ya la movilización magisterial no es menor, está presente en muchas partes del país, pero ¿qué haces? ¿No aplicas la ley? ¿Estableces zonas de privilegio y de excepción para actividades? Para el caso del magisterio y la CENTE no hay ley. ¿Puede ser o no puede ser? No debe de ser, pues. No puede pensarse así. Que vengan a la ciudad otra vez a plantarse en los lugares y que estén alrededor de todas las oficinas públicas protestando. Es un derecho que tienen, pero hay que regularlo, ¿verdad? Hay que saberlo manejar, hay que dialogar. Vuelvo a repetir, que cada quien se haga responsable de su forma de pensar. Y en el caso de esta propuesta, pues sin duda que provoca un gran debate. Ya es debate en las mesas de nuestras casas, ¿verdad? Sí, como no. Ya lo es. Ya nuestros hijos están muy polémicos, opinando, hablando, dando su opinión de diferentes formas y maneras. Las homilías de este domingo van a ver de qué se trata. Y la misa vale. ¿Sí? Las homilías de la arquidiócesis, las arquidiócesis o las diócesis o las capillas o los púlpitos, pues, van a estar muy intensos a partir de este domingo. Señor, se utilizaba por parte del clero las amenazas de excomunión. No. ¿Qué habría? No. ¿Qué respuesta habría si No, es anacrónico. se excomulga al legislador que apruebe eso? No, bueno, yo no lo veo, la verdad no lo veo. La iglesia también es una organización inteligente que también sabe responder a las condiciones, a las circunstancias del caso, del lugar. Yo no veo que ningún legislador pudiera ser amagado con esa advertencia. No lo veo, ¿eh? Además, mira, tú te vas a la parte más alta de tu casa y hablas con Dios. No pasa nada, ¿eh?